Acá, la voy a entrar. Le decía que, bueno, lo que escuchamos recién un poco, ¿qué es? ¿Por qué la Biblia tiene dos partes? ¿Qué son estos dos pactos que hay? ¿Y qué tienen que ver los judíos con nuestra propia historia? Muchos habrán visto, no solamente en lo que es bíblico, sino las tradiciones. Ahí está, entra la Melina. Ahora sí. Ahí está Meli. Les decía entonces que un poco esto acá es ver qué tienen que ver los judíos con nosotros. ¿Por qué nuestra Biblia tiene el Antiguo Testamento? ¿Para qué si nosotros somos cristianos? Nosotros en realidad no solamente recibimos la palabra de Dios de los judíos, digamos, y de un judío como Jesús, sino que muchas de sus tradiciones, por ejemplo, los tipos de matrimonio, los tipos de organización familiar, hay muchas cosas que hemos recibido de tradición judía, mucho tiene que ver con los valores que tenemos también. No se olvide que la iglesia, si bien nace en Jerusalén, se propaga por Grecia, por el mundo griego, por el mundo no judío, o sea, por el mundo politeísta, romano, griego, que no creían en Dios, sino muchos dioses. ¿Se acuerdan de Zeus y todos esos dioses? Del panteón griego, del panteón romano, que era heredado del panteón griego. Eso era lo que se creía en el mundo en ese momento. Había un pequeño pueblito que creía en un dios, y ese pequeño pueblito hoy, más de la mitad de la población del mundo es monoteísta, un poco a partir también de ese pequeño pueblito, el pueblo elegido. A partir de Jesús, Pablo dice que nosotros, los que no somos judíos de sangre, participamos del pacto con Abraham también, por eso el Antiguo Testamento tiene el mismo valor para nosotros que el Nuevo, porque heredamos a través de Jesucristo el pacto de Abraham. Por eso nosotros participamos en ese pacto y en el pacto con Moisés, en los pactos judíos participamos a partir de Cristo según las palabras del apóstol Pablo, que la fundamenta en dichos de Jesús, en cuestiones teológicas que él mismo elabora en ese momento y que ha sido parte de la elaboración teológica durante 2000 años. Hasta que un tipo como Hitler se le ocurría sacar los judíos de la Biblia. Una cosa fuera de serie, digamos, ¿no? Así que bueno, quiero preguntarle, o sea, uno pensó que ya vimos todo, pero no vimos todo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y eso pasó hace 100 años, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende la diferencia y la completitud que tienen los dos testamentos? ¿Se entiende que hay dos historias, dos pactos y qué tiene cada uno y qué tienen que ver con nosotros? ¿Se entiende más o menos? Es fundamental entender esto para entender, digamos, lo que vamos a ver después de historias sueltas, de personas sueltas, de personajes sueltos que siempre hay que meterlo en uno o en otro saco, digamos, para cuando tengamos que contestar de alguna manera a las preguntas que nos hagan en el examen de ingreso y, bueno, nos va a servir para antropología cristiana, que es una materia que van a tener, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Se entendió? Por mí está todo claro. Bueno, me alegro. Ahí volvió Marty. Se nos cayó Marty, pero volvió. Sí, a mí me quedó bastante claro. Bien, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, esa es la idea. La idea de hoy era, ya venimos con varias cuestiones. Hoy cerramos algo muy importante que es, ¿qué es esto de dos testamentos, que son dos pactos? ¿Y cuáles son estos dos pactos? ¿Y qué importancia tienen? ¿Y cómo somos herederos del primer pacto nosotros también? Somos herederos, o sea, no es una cuestión que corresponde a otra iglesia, digamos, a otra creencia, sino que lo nuestro se cierra en Jesús el pacto definitivo con la raza humana. Y eso es muy importante distinguir cómo viene la mano con estas cuestiones. Esa es la idea de hoy. Y ahora vamos a ver, como decía, unas pequeñas historias más sueltas de personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que vivieron en ese pacto. Los judíos vivieron alrededor de su templo,
que era su lugar de reunión, hasta que los romanos se lo quemaron en el año 70 después de Cristo. Hasta el año 70 después de Cristo, y de ahí para atrás siempre, los judíos vivieron su fe en el templo. Cristo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nuestro alma, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar también nuestro cuerpo, no solamente nuestras actitudes. Y ahí cambia la historia. La cristiandad reelabora la historia de lo que es el templo, que era central para los judíos. ¿No? Ellos no tenían religión sin templo. ¿Y qué pasó? En el templo donde se hacían sacrificios de animales, se sacrificaban palomas, se sacrificaban becerros, ¿cómo se llama? Ovejas, se hacían tipo de sacrificio. Y con Jesús eso se termina. El sacrificio a partir de ahora era el de él, el sacrificio definitivo de él, su muerte y su resurrección. Y para los judíos también se terminó, no porque ellos lo buscaron terminar, sino porque los romanos le destruyeron el templo. Ellos llevan 2000 años sin templo también. Los romanos le quemaron el templo, lo destruyeron, dejaron el muro de los lamentos. Ustedes escucharon hablar del muro de los lamentos, que es un muro gigante donde los judíos van y ponen peticiones, así, un papelito con peticiones adentro, y rezan, y rezan, y rezan. Ese muro era uno de los tapiales del templo, lo único que quedó en pie. Y donde estaba el templo antes, ahora hay un cementerio árabe, un cementerio musulmán. El actual presidente o primer ministro quiere restablecer el templo. Eso sería complicadísimo porque tiene que sacar el cementerio árabe, lo que sería muy, muy complicado desde el punto de vista de la enemistad que tiene entre árabes y judíos, que son hermanos que se odian como Caín y Abel. Son hermanos que se odian como Caín y Abel y son hermanos de sangre. Los árabes y los judíos son semitas, son hermanos de sangre, pero que se odian como Caín y Abel, ¿no? Son pueblos que lamentablemente han estado en pie de guerra desde siempre, de toda la historia, lamentablemente. Y la convivencia ha sido muy difícil en ese lugar, en Palestina, donde están conviviendo, es muy, muy, muy difícil. La restauración del templo, que sería la tercera restauración del templo, sería un problema muy grande, no creo que se pueda llevar a cabo, digamos, por las implicancias, pero de alguna manera estuvo profetizado por Jesús. Él dijo que su muerte y su resurrección iba a ser que el templo se rasgara, que las cortinas del templo, que separaban, el templo tenía, imagínense, un lugar sagrado y un lugar santísimo, donde solamente podían ir los sacerdotes. Jesús dijo, esa cortina que no deja entrar al lugar santísimo, la voy a cortar de arriba a abajo, y en 3 días la voy a restaurar, como una profecía, y nadie entendió, todos pensaron que le iba a prender fuego, no sé, una cosa así. Supuestamente si una persona común pasaba esa cortina, moría inmediatamente del otro lado, si no era sacerdote, y si no estaba limpio de pecado, moría del otro lado. Entonces todo un tema del lavamiento de los sacerdotes antes de entrar a ese lugar que entraban una vez por año, a ese lugar a llevar los pecados del pueblo, y ahí se quemaban animales, justamente para purificar los pecados del pueblo. Pero el sacerdote que entraba a ese lugar, si venía con algún pecado, moría. Ni hablar a una persona que no era sacerdote, moría también, ¿no? Entonces, bueno, Jesús dice, esto se corta de arriba abajo y no hay más nada oculto. A partir de ahora todo se ve. Ese es nuestro pacto, ese es nuestro templo, y nuestro templo está dentro nuestro. No significa que no tengamos templos donde juntarnos, nada que ver, sino que ya no es el centro, un edificio de piedra, no es más el centro. El centro ahora es nuestro propio intelecto, nuestro propio alma, nuestro propio corazón, es el centro donde el Espíritu Santo va a residir, no más en un lugar de piedra. Los judíos, a partir de que quedaron sin templo, renacen como una nueva religión ¿cómo se llama ahora? Las nuevas iglesias de ellos, iba a decir mezquita, pero mezquitas son las de los musulmanes. Bueno, una religión donde no hay más sacrificio, sino que hay adoración como hacemos nosotros, como tenemos los cristianos, sin sacrificio. Porque el lugar de sacrificio era ese templo. Ningún otro lugar en el mundo
se podía ocupar. Entonces eso se cortó y a partir de ahora ellos tienen una religión más parecida a la nuestra en cuanto a la adoración, a los cantos, a los salmos, bueno, un poco vivir en este tipo de valores, como comparten muchos valores con los cristianos, y de alguna manera son más compatibles como religión con los cristianos a partir de esa situación de perder su templo, ¿no? Así que bueno, muchos también ustedes vieron que muchos científicos son judíos, como Einstein, Freud, grandes, increíblemente, o sea, hay muchísima cantidad de científicos y descubridores y que han hecho avances científicos enormes, que son judíos a pesar de ser un pueblo tan pequeño, otra seña de que algo hay tras este pueblo, y pero muchos de ellos son ateos, el mismo Einstein, Freud también, o sea, muchos, inclusive actualmente, ateos. Por ahí piensen un poco, y yo un razonamiento mío, no digo que sea así, pero pienso, bueno, que muchos se sienten defraudados con Dios por tantas cosas que le pasó a su pueblo, por tanta matanza, por tanta maldad, después de lo que fue con la Segunda Guerra Mundial, con la matanza nazi, realmente muchos han quedado enojados, digamos, de alguna manera con Dios, no sé por qué Dios permite una cosa así. Eso es un tema que vamos a tratar, excede un poco a lo que estamos hablando hoy, pero es un tema profundo, filosófico dentro de la religión. ¿Por qué Dios permite esto si es tan poderoso? ¿Por qué permitió que Hitler matara a tantos inocentes, niños, mujeres? Eh, la guerra de Ucrania, ahora que es entre cristianos otra vez, una guerra tonta entre cristianos, o sea, cristianos ortodoxos y cristianos católicos, en una cuestión que no tiene sentido, no tiene sentido. Pasó entre protestantes y católicos en Inglaterra hasta hace muy poco, ahora de nuevo hay algún problemita entre protestantes y católicos a partir del Brexit. O sea, no, hay que leer, hay que abrir el Nuevo Testamento, la primera hoja, y ya uno no entiende cómo puede haber ese tipo de problema entre hermanos, y es lo que está mandado a que no pase. Era mandado que no pase. Si uno lee las bienaventuranzas del libro de Mateo, que está en el capítulo 11, 12, y uno lee cómo Jesús quiere que vivamos, y no entiende que teólogos, que pastores, que sacerdotes entren en disputa con armas en mano. O sea, no es entendible. Son las cuestiones con las que tenemos que vivir como género humano. Entonces, por ahí no es Dios quien permite muchas cosas, sino por ahí somos nosotros bastante rebeldes, ¿no? Bastante rebeldes. Así todos somos amados por Dios, todos. Aún gente muy mala también es amada por Dios. Es bastante difícil de entender, pero son así estas cosas. Bueno, les mando un abrazo grande y a descansar. Nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Y mañana no voy a clase, no voy a Paraná, así que se quedan con Roxana, mis alumnas. Nos vemos entonces dentro de 15 días acá en el Universitario. Un beso, gracias. Chao. Chao, buenas noches. Chao, chao.